Con Miquel venimos haciendo esta serie de sermones sobre el gobierno de la Iglesia y básicamente, puntualmente estamos hablando de una forma de gobierno en particular que es el congregacionalismo guiado por ancianos. El día de hoy lo que voy a hablar con ustedes tiene que ver con cuáles son las funciones de los pastores en esta forma de gobierno de la Iglesia. En realidad la función de los pastores en cualquier forma de gobernar la Iglesia, sea una forma presbiteriana o episcopal o congregacional, las funciones son las mismas, por ahí alguna que otra variación, pero es básicamente lo mismo. Vamos a hablar puntualmente de eso, cuáles son las funciones de los pastores. Y es un tema muy importante. ¿Por qué enseñarle a toda la Iglesia cuáles son los deberes de los pastores, si no todos son pastores? Pero es muy importante. Por un lado, porque de ese modo la Iglesia, más en un sistema congregacional, la Iglesia va a poder estar vigilante, velando por sus pastores y decir, bueno, ¿qué podemos hacer por el pastor? Y también, cuando ven si algo anda mal en el pastorado, la Iglesia poder corregirlo. Eso es muy importante. Y también porque, en realidad, entre otras cosas, la idea es que de la Iglesia se levanten pastores. Entonces está bueno que la Iglesia sepa cuáles son las funciones de los pastores. ¿Sí? A veces tenemos una idea un poco equivocada de en qué consiste el pastorado. Y eso puede quizás desviarnos en la tarea. Me acuerdo que hace ya muchos años conocí a un chico que congrega en una iglesia muy grande de Córdoba, muy conocida, no hay necesidad de dar nombre, pero este hermano, como es una iglesia muy grande, allá para poder hablar con el pastor, por consejería, tenés que sacar turno, casi como ir al médico. Es una iglesia muy grande, entonces el turno te toca de acá, vas a ver cuándo. El día que este muchacho le tocó una reunión con su pastor, llegó temprano, había otras personas esperando, va a la iglesia, donde está la oficina, había una recepción, una secretaria, y bueno, él veía a los que estaban antes que él, entrando, saliendo, y veía el buen trato del pastor. Hola pastor, ¿cómo le va? Buen día pastor, gracias pastor, Dios lo bendiga pastor, esa reverencia. El pastor además muy bien vestido, saco, corbata y camisa traídos de Europa, marca italiana, bien pituco. Le toca su turno, la secretaria dice, pasa, entra, toma asiento, el pastor le ofrece tomar algo, dice, no, gracias, estoy bien. El pastor dice, yo voy a tomar, ahí por esos teléfonos con intercomunicador ahí, a la secretaria le habla, pidiéndole que traiga un cafecito. Sí, pastor, en unos minutitos se lo llevo. Llega la secretaria y trae el cafecito. Bueno, él se va, termina la reunión con el pastor, sale, y por todo eso que vio, él dice, ya sé lo que quiero hacer cuando sea grande, quiero ser pastor. Y ya me cuenta, quiero ser pastor, y digo, genial, ¿por qué? Y me cuenta todo esto. Me di cuenta que quería ser pastor cuando tuve la reunión con el pastor de mi iglesia, y vi todo eso, el buen trato, y la buena vida, y el cafecito, y la secretaria. No, vos lo que querés ser no es ser pastor, es ser administrador de empresas. Eso es lo que tenés que estudiar. A veces tenemos una idea errada de qué es ser pastor. Entonces, ¿cuáles son los deberes de un pastor? Como dije recién, según el modelo de gobierno de la Iglesia, las responsabilidades del pastor pueden variar un poco, aunque en todos los sistemas es lo mismo. Puede que haya mayor responsabilidades en una forma de organizarse o en otra. Bueno, la pregunta que vamos a responder hoy es ¿cuáles son las funciones de los pastores en el congregacionalismo guiado por ancianos? ¿Sí? Para eso vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 7.
Efesios capítulo 4, versículo 7 dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Este pasaje a mí siempre me gusta resaltar que cada porción que uno lee de la Escritura viene dentro de un texto más amplio que viene desarrollando una idea. ¿Cuál es la idea central del libro de Efesios? Pablo arranca Efesios ya en el versículo 3 hablándonos de las bendiciones de Dios en Cristo, las bendiciones que nosotros, la iglesia, tenemos en Cristo. Arranca en el capítulo 1, versículo 3, diciendo que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a partir de entonces lo que desarrolla Pablo en esa epístola son básicamente una serie de enseñanzas, instrucciones para la iglesia, pero que tienen que ver con esta idea. Dios ha bendecido a su pueblo de diversas maneras. Entonces llega a este punto, al capítulo 4, y nos habla de los dones como bendiciones. Y acá el término don no está hablando, bueno, eso es un tema de debate, pero algunos piensan que está hablando puntualmente de los dones espirituales, otros, como yo, pensamos, en realidad está hablando de dones en el sentido de regalos que Dios le da a la iglesia. ¿Cuáles son esos regalos? Acá menciona, por empezar, la salvación. En realidad eso lo menciona antes en la epístola, pero acá lo retoma porque es la clave para lo que sigue después. Y acá lo que Pablo nos dice es que Cristo descendió a lo profundo para salvar al más vil pecador. Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios, se hizo carne, se hizo siervo y vino a buscar al peor de los pecadores incluso. Y de ahí, al haber triunfado sobre la muerte y sobre el pecado, luego de resucitar ascendió, y en esa ascensión triunfal, Él también lleva consigo los despojos de su victoria. Acá usa la metáfora de una batalla, una guerra, un rey que va a la guerra, triunfa, vence a sus enemigos y se lleva cautivos a los que ha derrotado, pero también se lleva los despojos del botín de guerra. Y ese botín es para su ejército, para su pueblo. A eso se refiere que Él dio dones a los hombres. Ahora, ¿cuáles son estos dones, estos regalos que Dios le ha dado a su iglesia? En el versículo 11, inmediatamente dice que Él dio, después de decir que dio dones a los hombres, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Este es otro versículo controversial. Y en realidad no es el punto hoy hablar puntualmente de si los apóstoles y los profetas siguen vigentes, si pastor y maestro son dos cosas distintas o la misma. No es el punto hoy. Sí me acuerdo que Miki mencionó un pequeño resumen de esto en el primer sermón. De última, pueden rever el primer sermón sobre el gobierno de la iglesia, o de última le preguntan a él, le paso el muerto a vos. Lo que sí voy a decir que, en resumidas cuentas, lo que está hablando acá es que entre los regalos, los dones que Dios le da a la iglesia, una bendición que Dios da a la iglesia son los maestros de la palabra. Independientemente de la función, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, se trata en todos los casos de maestros de la palabra. Dios ha bendecido a su iglesia con un regalo, con un don que son los maestros de la palabra. ¿Y para qué? Y acá vienen las funciones de los pastores en el congregacionalismo guiado por ancianos. En el versículo 12 nos dice que ¿cuál es el propósito de los pastores o de los maestros de la palabra? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La primera función de los pastores es edificar y capacitar a la iglesia para el ministerio mediante la enseñanza de la Escritura. A través de la enseñanza de la palabra, los pastores están entrenando a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? La gran comisión. Cristo le dice a la iglesia, hagan discípulos. Ese es el ministerio de la iglesia, hacer discípulos. Y eso se concreta de muchas maneras, involucra muchas cosas, pero puntualmente es el ministerio de la iglesia, en resumidas cuentas, hacer discípulos. Los cristianos, la iglesia, somos discípulos que hacen discípulos. No estamos haciendo discípulos para nosotros, estamos haciendo discípulos para Cristo. Somos discípulos que hacen discípulos. Ahora, como diría un amigo mío, ¿y cómo se hace eso? Tengo un amigo ahí en la iglesia en Lima, él viene de otra iglesia, y como algunos hermanos acá saben, porque también han tenido experiencias similares, ha tenido mala experiencia en la otra iglesia donde viene, y él es consciente de lo que dice la palabra de Dios y sabe lo que Dios manda hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Así que bueno, está aprendiendo ahí en Lima porque está en una iglesia que está mostrando realmente cómo es que se vive la palabra de Dios. Y cuando conversamos, él por ahí me dice, nos estamos hablando de predicar. Y después un rato, bueno, sí, hay que predicar la palabra, se quiere hablar, pero ¿cómo se hace? Otro día hablamos de discipular. Bueno, discipular, hay que discipular, y el ministerio de la iglesia discipular, sí, Leo, tenés razón. ¿Y cómo se hace? Y hablamos de la adoración, que no cualquier canción realmente glorifica a Dios, y que las canciones tienen que ser llenas de la palabra de Dios, como diría Pablo, cántico inspirado. Buenísimo, ¿y cómo se hace? Siempre la pregunta es cómo se hace. Y es una buena pregunta, me gusta esa pregunta. Acá el ministerio de la iglesia es hacer discípulos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo la iglesia va a saber cómo cumplir con su ministerio? ¿Cómo ser discípulos que hacen discípulos? Bueno, ahí es donde entra en acción el pastor, los pastores en realidad, porque lo ideal es que haya más de un pastor en la iglesia. Los ancianos, los pastores de la iglesia deben enseñar a través de la palabra, de la enseñanza de la palabra, de la exposición fiel de la palabra, deben enseñarle a la iglesia cómo cumplir esa tarea, cómo se vive el cristianismo, cómo se vive la palabra de Dios, cómo somos discípulos que hacen discípulos, cómo se discipula, cómo se cumple ese ministerio. Ahora, enseñar la escritura se puede hacer de varias formas. Hay distintos momentos de enseñanza también. Algo lindo que tenemos nosotros es que siempre estamos compartiendo la palabra en algún momento. Termina la reunión, nos quedamos a charlar o nos juntamos en las casas y seguimos hablando o de lo aprendido en el sermón o más de la escritura y se da esta dinámica.
Pero básicamente, si quisiéramos resumir cuáles son las instancias o cómo es que un pastor lleva a cabo esta tarea de enseñar la Escritura, podemos pensar en 3 grandes momentos. Uno es la predicación expositiva, desde el púlpito. El dar un sermón. Pero el pastorado es mucho más que solamente hablar de palabras bonitas o racionales o dar un discurso desde un púlpito. Pastorear va más allá. La enseñanza se da también en otras instancias. La otra instancia es en el discipulado. El discipulado uno a uno, o en un grupo más pequeño, pero donde básicamente lo que el resto de la iglesia está viendo es al pastor no solamente enseñando, sino también viviendo lo que enseña. Si se fijan, por ejemplo, en Juan 1, cuando Cristo empieza con sus primeros discípulos, y los discípulos de Juan lo siguen, ellos le dicen al Señor: queremos ver dónde vives. Los muestra y se quedan ellos con él en la casa, pasan hasta el día siguiente, pasan la noche ahí, y todo el tiempo les estuvo enseñando. Pero no solamente les estuvo enseñando por medio de palabras, ellos vieron al Señor vivir en su casa todo lo que él les enseñaba. El discipulado implica esa vida estrecha, el ver al maestro, no solamente escucharlo, sino verlo hacer lo que dice. Entonces, los pastores deben enseñar a través de la predicación expositiva, del sermón, a través de otra forma de predicación expositiva, pero que es a través del discipulado, donde uno puede hacer más preguntas y un diálogo, pero también hay un ver al maestro, obedecer la palabra y ser ejemplo. Y por último, el otro momento donde también hay una forma de enseñanza expositiva de la Biblia, pero más práctica, más aplicada, de forma más directa, es en la consejería bíblica. Que eso incluso es más personal todavía, porque es ya un uno a uno. Yo con el pastor le expreso mi situación, él me escucha, y guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, él me va a dar un consejo bíblico, un consejo sabio, me va a orientar, me va a guiar. Todas esas formas hacen al ministerio pastoral. Los ancianos, los pastores, deben enseñar la palabra de todas esas maneras, y de esa manera están enseñando a la iglesia, preparándola para poder ser discípulos que hacen discípulos, para poder cumplir con el ministerio de la iglesia, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá viene la segunda función. Los ancianos deben pastorear a la iglesia de tal manera que los guíen a la iglesia hacia la madurez espiritual. Aquí nos habla de llegar a ser de la estatura de Cristo y a un nivel de madurez que nos hace ser como Cristo. La idea es que crezcamos espiritualmente. Pero crecer ¿hasta dónde? Hasta ser cada vez más como Cristo. De hecho, creo que esa guía hacia la madurez en Cristo es lo que más va a destacar al ministerio pastoral, porque la tarea del pastor no termina en predicar desde el púlpito, sigue durante el resto de la semana acompañando a la iglesia y guiándola en la vida cristiana. Me acuerdo cuando el Señor empezó a guiarme a mí, a mostrarme en dónde quería que yo sirviera en cuanto al ministerio. Algo que me dejó clarísimo fue eso, que pastorear no es solamente hablar desde el púlpito. Por ahí uno piensa, es fácil, cualquiera puede hacerlo.
tiene más o menos una idea de la Biblia, agarra un versículo y dice lo que quiere comunicar. Bueno, previo a eso hay todo un trabajo de exégesis, de estudio bíblico y de mucha oración. No es tan simple. Pero aparte no es solamente eso. Hay que guiar a la iglesia, hay que pastorearla. Y pastorear implica guiar. Es la imagen que uno tiene muchas veces bueno, mis padres que son del campo, más o menos me lo han inculcado también. Un pastor tiene que estar ahí en el campo, dar horas con las ovejas todos los días, con las vacas, cuidando los animales, y andar con escopeta. Bueno, en el tiempo bíblico era un cayado, hoy es una escopeta, porque viene el león, el puma, y tenés que cuidar los animales de esos peligros, y tenés que guiar a los animales hacia donde está el agua, o hacia donde hay mejores pastos. Tenés que guiar, tenés que estar ahí. No es que listo, ya dejé los animales en un lugar, ya se arreglan solos. No, tengo que quedarme, cuidar, acompañarlos. Y el pastorado de la iglesia es exactamente igual. No es que listo, ya prediqué. No, tengo que estar con los hermanos, con la iglesia. En la reunión de hombres hace unos meses hablamos de esto y alguien dijo lo de la frase que es muy popular: el pastor tiene que tener olor a oveja. Es esa la idea. Pero veamos cómo lo explica la palabra. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, en ese último capítulo, el gran apóstol Pedro da algunas indicaciones a los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 2, en la primera parte, dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. ¿Y cómo se pastorea? Y sigue diciendo: velando por él. Hay que estar vigilantes, hay que estar atentos con la gente. Pastoreando. ¿Por qué Pedro dice esto de pastorear al rebaño? Recordemos que es Cristo el que le hizo ese encargo. Cuando resucitó al Señor, en un momento tuvo una charla en privado con Pedro y le dio este mismo encargo, y Pedro está haciendo eco de eso, se está acordando, y ahora él está pasando la antorcha a los nuevos ancianos, a los que él formó, y él está diciendo: yo recibí del Señor que debía pastorear a la iglesia. Ahora, ustedes que son ancianos, pastoreen al rebaño de Cristo. Vamos entonces a ese momento, cuando Pedro recibió ese encargo. Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 a 17. El Señor dice lo siguiente: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, o hijo de Jonás según la traducción, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. 3 veces el encargo, con una pequeña variación de palabras: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero más o menos la misma idea. Habla de una tarea de estar con el pueblo de Dios, acompañarlo, guiarlo. Entonces, para que los maestros de la palabra, los pastores, los ancianos puedan capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, además de enseñar la palabra, deben guiarlos para que lleguen a la madurez espiritual, para que crezcan espiritualmente y cada día sean un poco más parecidos a Cristo.
como dice acá el versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ahora, interesante esto de la madurez y la unidad. Una señal de madurez espiritual es la unidad que hay en la iglesia. Y en esto podemos hablar de unidad en varios sentidos, en varios niveles. Un primer nivel sería la unidad entre los hermanos en la iglesia local, en la congregación. Por ahí pensamos, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? No eran maduros espiritualmente. ¿Y cómo se daba cuenta Pablo? Y porque están divididos, se pelean entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y había facciones. Bueno, no había madurez espiritual. La iglesia, cuando es madura, tiene unidad. También hay unidad en un nivel un poco más amplio cuando tratamos con hermanos de otras congregaciones. Ahora, a veces no entendemos un poco, confundimos unidad y división con podemos confundirlo con dos cosas, o con que la existencia de denominaciones es una señal de división. La iglesia está dividida porque hay muchas denominaciones. En realidad hay denominaciones que son fieles a la palabra. Hay unidad en esa diversidad. Un presbiteriano, un luterano, un bautista, reconocemos que somos hermanos, que somos iglesia de Cristo, pero tenemos algunas diferencias. No obstante, nos reconocemos como hermanos. Otras veces confundimos la unidad con hacer la vista gorda y no corregir el error. Bueno, si fuera así, entonces los apóstoles estaban haciendo mal, estaban dividiendo la iglesia, porque cuántas veces ellos hablan de proteger a la iglesia del error, de no hacer la vista gorda. Entonces a veces confundimos unidad y división con cosas que no son. Entendiendo bien la unidad de la comunión entre hermanos, de verdaderos hijos de Dios, de verdaderos cristianos, podemos entender nuestra madurez en Cristo. En cuanto a la guía, esto de guiar a la iglesia a ser como Cristo, recién te decía que, por ejemplo, en el discipulado uno puede ver a los pastores no solamente escucharlos, sino verlos, ver cómo practican la palabra. La guía tiene que ver con eso. Hay una metáfora bastante ilustrativa. Un padre, cuando le enseña a su hijo a manejar un auto, primero lo hace sentarse al lado y el papá maneja y le va explicando paso a paso. Tienes que poner la marcha, primero el cinturón, hay que priorizar la seguridad. Pero te sentás cinturón, te acomodas el asiento, el espejo. Una vez hiciste eso, bueno, la llave, giramos, primera marcha, y así. Luego que te ha enseñado y te ha mostrado, te fue guiando, después te dice, bueno, ahora toma la llave, pero no es que te largas solo a manejar, andate a otro pueblo, a otra ciudad por la ruta. No, vamos por el barrio. Vamos por el barrio, tomá, yo voy a estar con vos al lado, yo voy a ser copiloto, ahora te toca a vos manejar, te doy la llave. Y te va guiando, te va recordando el cinturón, hijo, el espejito, bien, cierto. Y lo va guiando paso a paso. Y al principio el auto se le para, o arranca, cuando empieza a avanzar, avanza medio raro, como que se traba, hasta que finalmente el hijo ya sabe manejar. Lo fue guiando. Y así debe ser el pastorado. Hay que guiar a la iglesia cómo se practica la palabra. Se le debe mostrar a la iglesia cómo se es iglesia, cómo se hace discípulos. En el versículo 14 de Efesios 4 dice lo siguiente: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error.
propósito importante que tiene la labor del pastor, esta labor de enseñar y guiar, es para que la iglesia, a medida que conoce cada vez más al Señor y madura en la fe, es capaz de distinguir, de reconocer la verdad y poder diferenciarla del error. Y me hago eco de aquel sermón que predicó el mes pasado Ezequiel, donde hablaba de la ética, y él hizo mucho énfasis en que la ética depende de la verdad, y la verdad es Dios, Él es la verdad, y su palabra es la verdad. Entonces, conociendo a Dios, conociendo su palabra, podemos reconocer la verdad. Y Ezequiel hizo explicó un punto que me pareció muy importante. Cuando vos conocés la verdad, podés diferenciarla del error. Y la verdad no puede admitir un poquito de error. El error, en cambio, se puede camuflar un poco con la verdad. El error, la mentira, para ser aceptada, no tiene drama en mezclarse con la verdad. Pero la verdad es exclusivista. La verdad no acepta de ninguna manera el error, el engaño, la mentira, la falsedad. Bueno, el rol de los pastores, el rol de los ancianos de la iglesia es enseñar a la iglesia para que pueda reconocer la verdad, para que pueda reconocer esto es palabra de Dios y para que pueda diferenciarla, distinguirla del error, para que pueda dividir la verdad de la mentira. Y acá quiero hacer memoria o corregir un mito popular que se repite mucho y que seguramente alguna vez han escuchado en algún momento. La doctrina divide. Es que tiene que dividir. Y paradójicamente la doctrina también une. Sé que parece contradictorio, divide y une. Pero la doctrina tiene que dividir, tiene que permitir al creyente poder dividir entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. La doctrina tiene que dividir. Gloria a Dios que la doctrina divide. Pero también une, porque mantiene unidos a los que verdaderamente son hijos de Dios. No nos mantiene unidos con los falsos creyentes. Por eso la doctrina por un lado divide, pero por otro lado une. Une a la iglesia en la verdad, los une en Cristo y los divide del error. Y eso es una exhortación que hace la Biblia, que hace el Señor en su palabra en distintos momentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo del Nuevo Testamento, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, en el versículo 9, también acá Pablo dando instrucciones sobre cómo deben ser las naciones y cuáles son sus funciones. Tito capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: que el anciano debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Básicamente está diciendo que predique sana doctrina para que divida. Pero esto no lo dice Pablo solamente, lo dicen todos los apóstoles, pero también viene antes. Podríamos empezar con Moisés, pero vamos a, por ejemplo, los profetas. Ezequiel, y no hablo de nuestro hermano acá presente. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22. Vamos a leer dos pasajes de Ezequiel que dicen lo mismo, pero en un caso está corrigiendo el error y en otro caso va a estar anunciando lo que va a pasar luego de que venga el Señor. Es decir, a partir de la llegada de Cristo en adelante. Ezequiel capítulo 2, versículo 26. El profeta está corrigiendo al pueblo de Israel porque se ha apartado del Señor y dice, ¿por qué se apartó? La razón por la que el pueblo de Israel se apartó es porque, versículo 26, sus sacerdotes, o sea, los maestros de la palabra, sus sacerdotes han violado mi ley, mi palabra, y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, no dividieron.
Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. ¿Por qué el pueblo se apartó de Dios? Porque sus maestros no le enseñaron a distinguir la verdad del error, lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Pero más adelante, en el capítulo 44, versículo 23, hablando de lo que pasará cuando llegara el Señor a redimir a su pueblo, habla de la restauración que el Señor llevaría a cabo en el pueblo de Dios, luego de haber llevado a cabo la redención. Y en el capítulo 44, versículo 23, dice lo siguiente, hablando esta vez de los sacerdotes restaurados por el Señor. Enseñarán a mi pueblo, ¿a qué? A dividir. Enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. El deber de los ancianos es enseñar a la iglesia la palabra de Dios para que la iglesia, conociendo de verdad, pueda reconocer lo que verdaderamente es palabra de Dios, pueda reconocer a un verdadero creyente, pueda distinguirlo, diferenciarlo de la falsedad, del engaño, y también pueda distinguir quién es un verdadero hermano y quién no. Y en el caso de encontrar, identificar a alguien que cree ser cristiano, que cree que es salvo y no lo es, poder decirle, no eres salvo, no has entendido el Evangelio, todavía necesitas nacer de nuevo. Enhorabuena que la doctrina divide, porque al final trae buen fruto. Y en los versículos, volviendo a Efesios capítulo 4, en los versículos 15 al 16, se nos habla de que una iglesia que es enseñada apropiadamente, guiada por sus ancianos, por sus pastores, vive de manera orgánica. Versículos 15 y 16 de Efesios capítulo 4. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Llega un punto en que la iglesia alcanza un nivel de madurez que la iglesia empieza a ejercer su ministerio y los hermanos empiezan a enseñarse unos a otros y se discipulan unos a otros y hacen discípulos y predican el Evangelio a otros lados. La iglesia empieza a vivir la palabra de Dios de forma orgánica, como un cuerpo, como un organismo vivo. Y ahí en ese sentido yo tengo que elogiar a la iglesia en Saldán. En la última reunión de miembros, por ejemplo, pude ser testigo de cómo la iglesia está alcanzando ese nivel de madurez en Cristo y está funcionando orgánicamente. Porque en un momento de la reunión parecía que la asamblea iba a terminar en 15 minutos, no había ninguna pregunta y de pronto una pregunta llevó a que se hable un poco más del tema, del auto, del pastor que anda con problemas. Y bueno, vamos a solucionarlo así y así. Empezaron a surgir propuestas y preguntas. Y después surgió otro tema y la reunión se hizo larga. Pero porque la iglesia empezó a funcionar orgánicamente, a vivir como iglesia. Ese es un ejemplo de varias cosas que yo vengo viendo de cómo la iglesia está madurando y funcionando como Dios quiere. Está funcionando orgánicamente. Entonces, pensemos en algunas otras aplicaciones que esto tiene, tanto para los pastores como para la iglesia en general. Porque los pastores son un modelo para la iglesia. Deben ser un modelo para la iglesia. Entonces, muchas cosas que los pastores hacen van a ser replicadas por la iglesia. Entonces, las aplicaciones van a ser tanto para los pastores como para los líderes de jóvenes que enseñan la palabra en los jóvenes, para los que lideran el grupo de hombres, para los que lideran el grupo de mujeres, para los que estén en otros espacios de enseñanza.
para padres de familia que enseñan a sus hijos la palabra. Mucho de lo que hacen los pastores después va a ser replicado en estos otros niveles en la vida de la iglesia. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de esto? Primeramente para los pastores, que hay que enseñar toda la Biblia. Pablo, por ejemplo, le dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, pero no en el libro de Efesios, sino en el libro de Hechos. Cuando se despide de los ancianos de Éfeso, él les dice: yo no rehusé predicarles todo el consejo de Dios. Les anuncié todo el consejo de Dios, les prediqué toda la Biblia. Y les enseñé tanto en público como en privado en sus casas. Hay que enseñar toda la Biblia. Creo que una gran deficiencia que está viendo la iglesia en nuestros tiempos en general es que no se está predicando toda la Biblia. Hay que predicar toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Acá, por ejemplo, venimos teniendo también esa serie de estudios sobre el libro de Hebreos. Y previo a eso hubo un estudio sobre todo el libro de Romanos. Bueno, yo cuando llegué acá tanto en Romanos, pero sé que la iglesia venía estudiando libros enteros desde hacía rato. Se predica toda la Biblia y debe ser así. Hay que predicar toda la Biblia. Otra aplicación, los pastores deben cuidar a la iglesia, que es un poco ya lo ha mencionado. Debe cuidar a la iglesia de cualquier falso maestro, de cualquier falsa creencia, de cualquier falsa enseñanza. En ese mismo pasaje de Hechos capítulo 20, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso: velen por ustedes, o sea, los pastores velen por sí mismos y velen por el rebaño sobre el cual Cristo los ha puesto para supervisar, y ese rebaño que Cristo compró con el precio de su propia sangre. Los pastores deben cuidar a la iglesia. Ahora, para poder cuidar a la iglesia, y ese versículo es clave, sería Hechos 20:28, es clave. Para que un pastor pueda cuidar a la iglesia, primero debe cuidarse a sí mismo. Un pastor que no profundiza en las escrituras, que no se capacita en la enseñanza de la palabra, no está en condiciones de poder cuidar a la iglesia. Él mismo va a estar confundido con el engaño. ¿Cómo va a poder enseñar a la iglesia a distinguir entre lo verdadero y lo falso si él mismo no puede hacer esa distinción? El pastor debe cuidar a la iglesia y para eso debe cuidarse a sí mismo. Cuida de ti mismo y de la doctrina, dice Pablo a Timoteo. También los pastores deben ser ejemplo a los creyentes. En esto sí quiero que leamos un versículo, 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Casi al final del versículo 12. En la segunda mitad del versículo 12 dice lo siguiente: sé ejemplo de los creyentes. El pastor debe ser ejemplo a la iglesia. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Si la idea es que los pastores deben guiar a la iglesia a ser iglesia, a ser buenos cristianos, el pastor tiene que ser un ejemplo. El pastor tiene que ser el primero en dar el ejemplo. También Pedro en su epístola, en ese pasaje del capítulo 5 de 1 Pedro, en el versículo 3 también repite esto: siendo ejemplo de los creyentes. Otra aplicación tiene que ver de vuelta con la enseñanza de toda la Biblia, pero esta vez con la enseñanza de distintas maneras y perseverar en la enseñanza. Yo ya había mencionado esto de enseñar con la predicación expositiva a través del sermón en el púlpito, pero que se continúa con el discipulado y con la consejería. De vuelta, 1 Timoteo, hay otras cosas más que recomienda el apóstol, y que era algo que la iglesia hacía continuamente y cualquier iglesia sana lo sigue haciendo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, enseguida después de lo que leímos recién, dice: entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras,
la exhortación y la enseñanza. Era común que se hiciera una lectura pública de pasajes bíblicos. ¿Sí? Se agarraba un libro de la Biblia y solamente se leía en voz alta el libro entero. Y la iglesia escuchaba una exposición, una lectura pública de la Biblia. Junto con eso venía la exhortación, que es básicamente el sermón en sí, y la enseñanza, que puede ser parte del sermón, o también puede darse a través del discipulado y la consejería. Distintas maneras de enseñar la palabra y perseverar en ello. Por ejemplo, 2 Timoteo, un pasaje muy conocido también, sobre todo porque es una palabra de exhortación cuando, en un contexto de apostasía, Pablo viene diciendo, va a haber apostasía, la iglesia va a haber un momento que se va a corromper, va a haber gente que abandonará la sana enseñanza, falsos creyentes metidos en la iglesia, siguiendo a falsos maestros metidos en la iglesia. Pero la iglesia verdadera de Cristo debe permanecer firme. Y ahí hace una exhortación a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4, vamos con el versículo 1 y 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Habla de vuelta de enseñar de distintas maneras y perseverar en ello. El mundo podrá querer escuchar otra cosa. La mitad de la iglesia querrá seguir otras enseñanzas falsas. Vos predicá el Evangelio, predicá la sana doctrina, predicá toda la Biblia. Insistí, enseñarlo en todo momento, en todo lugar, de distintas formas, pero predicar la palabra. El pastor debe perseverar en la enseñanza fiel de las Sagradas Escrituras. Y por último, un pastor debe ejercer su ministerio con temor a Dios. Debe pastorear con temor y temblor. Vamos a la epístola de Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Acá hace una advertencia. Muchos pueden aspirar al ministerio. Quiero ser pastor porque vi al pastor, su oficina, su traje, el cafecito, tiene secretaria, el honor que le da a la gente. No te hagas pastor si tenés la motivación equivocada. No te quieras hacer maestro si no estás listo para ese ministerio. Es una responsabilidad muy grande enseñarle al pueblo de Dios la palabra de Dios. Tenés que guiarlo, ser ejemplo. Es una responsabilidad muy grande. Y Dios va a exigirle mucho a los pastores. Un día los pastores rendirán cuentas al Señor. Hay que rendirle cuentas al jefe, al pastor de los pastores, a Cristo Jesús. Entonces un pastor debe pastorear con temor y temblor, porque está ejerciendo una gran responsabilidad. Tiene que pensar que está predicando, como diría Pablo, de parte de Dios y delante de Dios. Dios está mirando, Dios está escuchando y va a rendir cuentas a Dios. Así que debe pastorear con temor y temblor, hablando de parte de Dios y delante de Dios. Por lo tanto, debe hacer las cosas en el nombre de Dios, pero también para la gloria de Dios, con fidelidad al Señor. Algunas aplicaciones que de esto se darían, pero para toda la iglesia. Como dije, algunas de estas cosas en realidad uno las va a aplicar siendo líder de un ministerio o siendo padre de familia. Pero hay otras cosas que se derivan de esto como iglesia, para pensar en qué puede hacer la iglesia en relación al pastor, en su relación con el pastor. Hay que orar por los pastores. Pablo le dice, no hace falta que busquemos el pasaje, pero se los digo, Colosenses capítulo 4, en los versículos 3 y 4. Pablo ahí pide a la iglesia de Colosas, oren por mí para que pueda predicar la palabra como es debido. Oremos por nuestros pastores, para que sean fieles y prediquen la palabra con claridad. De hecho,
cuando orábamos los hombres esta mañana, no me acuerdo quién, pero alguien como motivo de oración dijo que Leo predique fielmente la palabra. Hay que orar por los que enseñan la palabra. Otra aplicación que puede tomar la iglesia es, obviamente, obedecer a los pastores y ayudarlos. Y acá sí quiero que leamos un versículo, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice lo siguiente: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Si tenés un buen maestro, hacele caso. La idea no es que el pastor sea el rey y señor de la iglesia y sea un tirano, un dictador. No, él es un guía. Debe guiar a la iglesia. Pero si es el guía, hay que hacer caso al guía. Debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. También podemos velar por ellos cuando vemos que si el pastorado se desvían de la palabra, bueno, hablarlo, corregirlo. Eso es un deber que también tiene la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1. Si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel les trae otro evangelio, sea anatema. La iglesia es la que tiene que velar en ese sentido y corregir. Pero si los maestros son buenos, si los pastores están haciendo fielmente la palabra, obedezcamos a los pastores y sujetámonos a ellos. Y otra aplicación para que los pastores puedan ejercer su ministerio correctamente, hay que apoyarlos en todo sentido, incluso el económico. Algo que también surgió en la reunión de la asamblea, y la iglesia demostró madurez en ese tema. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que dice Pablo a la iglesia en 1 Timoteo, capítulo 5, los versículos 17 y 18, cuando dice que a los buenos maestros que enseñan fielmente la palabra, se los debe tener dignos de doble honor. Y de inmediato cita versículos que tienen que ver con el salario. Entonces, hay que apoyar a los pastores en todo sentido, inclusive en la parte material, para que los pastores puedan ejercer correctamente su ministerio. Ya en otro sermón tal vez seguramente hablaremos de esa parte, de ese tema. Pero esas son distintas cosas que la iglesia puede hacer por sus pastores. Orar por ellos, obedecer a los buenos maestros y apoyarlos, ayudarlos en lo que necesiten. De hecho, elogio de nuevo a esta iglesia porque en la asamblea expresaron ese cuidado del pastor. Alguien dijo: ¿y cómo está la salud del pastor? Eso es una forma de cuidar a los pastores y de apoyarlos y ayudarlos. Que el Señor en su gracia y paz nos guíe a realmente ejercer este ministerio de la palabra y el ministerio de la iglesia. Gracias para ustedes, hermanos.